Ya se ve. Muy bien. Entonces, miren, lo que quiero es que se concentren o que tengan una idea. El examen va a ser algo muy similar. No son los mismos problemas, o sea, exactamente iguales, pero sí son los mismos temas que vamos a tocar. Okay. Entonces, miren, en el primer problema dice los problemas del 1 al 3 son obligatorios. Responda únicamente a los problemas correspondientes a 100 puntos. El examen lo vamos a hacer así. O sea, vamos a poner 6 problemas, ¿sí? Y ustedes van a resolver 5, pero 3 son obligatorios. Entonces tienen que concentrarse en esos temas. Entonces, fíjense, dice los problemas del 1 al 3 son obligatorios, responda únicamente a los problemas correspondientes a 100 puntos. Si elige responder los 6 problemas, se anulará el último. O sea, el examen no es que ustedes hagan, pues a ver, voy a hacer 120 puntos y a ver si de casualidad me fue bien. No, tienen que elegir 100 puntos y sobre esos 100 tienen que tratar de cumplir los 100, ¿ok? El primero es encuentren la serie de Fourier. ¿Saben ustedes hacerse a series de Fourier? Aquí, miren, esto está en un espacio en blanco porque ahí, bueno, elegimos puede ser cualquier función periódica, la podemos poner allá y calcularla. Pero, si ustedes recuerdan un poco, las funciones que utilizamos son funciones que están definidas en un intervalo de alfa hasta alfa más p. Es una función que puede ser una recta, puede ser una parábola, es una función sencilla. Y a partir de esa función, ustedes calculan los coeficientes de Fourier y con esa función ustedes pues calculan lo que es la serie de Fourier. Entonces, este problema, o sea, lo que les estoy dando a entender es que en el problema va a valer 25 puntos aproximadamente. Un problema que está relacionado con una serie de Fourier. Aquí podría ser una serie de Fourier o bien podría ser una integral de Fourier. Cualquiera de las dos se puede poner en este párrafo. ¿Ok? Segundo problema. Aquí dice, sea una función de t que le están dando la función de Heaviside, que está multiplicada por una función exponencial. Sea esto, considere también que por el teorema del desplazamiento en el tiempo, o sea, son teoremas que están relacionados con transformadas de Fourier, ocurre esto. Ahora dice, con ayuda de esta información, demuestra que la transformada inversa de Fourier da esto. De esta lista de ejercicios, los problemas los he tomado de la sección 3.3 del libro de O'Neill. O sea, este es un problema que está en el libro de O'Neill. ¿Okay? Entonces, en esa sección 3.3 hay como unos 10 problemas que están relacionados con estos temas, con estos teoremas y con este tipo de problemas, ¿no? De calcular la inversa o calcular la transformada de Fourier. Entonces, yo les diría que los resuelvan o que los estudien el fin de semana. Si quieren, les mando la foto de esos problemas. Porque de ahí voy a tomar uno para poner. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Entonces, ¿quieren que les mande la foto de esa sección? Sí, por Sí, favor. profe, si puede, por favor. Permítame, sí, permítame. Oh. No, que no se ve completo. Así se ve. Por favor, para que vayamos viendo. A ver, veamos la primera. ¿Ya abrieron la primera?
para que me entiendan mejor. Sí, profe. Se ve un poco borrosa. Miren, en el primer problema del que yo les estaba hablando, el que va aquí, encuentre la serie de Fourier. Las funciones típicas que pueden salir en este inciso son como la de la figura 235. En esta figura 235, si ustedes observan, tienen que elegir un intervalo donde van a definir la función y a partir de ese intervalo, ustedes van a construir lo que es la serie de Fourier. Ahora, la función representada ya en términos de una serie de Fourier, lo que nos va a dar es un comportamiento periódico. Por ejemplo, en la figura 235, si ustedes observan el intervalo de 0 a 2, ¿sí ven? Hay un pico. ¿Sí lo ven? De 0 a, en la figura 235. Sí, profe. Bueno, ese pico podría ser, por ejemplo, la función que ustedes van a definir en un intervalo finito, o sea, el intervalo, por ejemplo, de 0 a 2. Y cuando ustedes construyan la serie Fourier de esa función, lo que les va a dar es una función periódica que ahora va a estar gráficamente, va a corresponder al dibujo que están viendo. O sea, es una función que repite los picos periódicamente, ¿ok? Entonces, cuando ustedes lo vamos a ver con todo el detalle, o sea, nada más les estoy comentando para que el fin de semana ustedes revisen, se apliquen en repasar, porque solo vamos a tener 2 días, el lunes y el martes, para ver estos temas, ¿no? A ver, aquí hay otro tipo de funciones, o sea son similares, pero por ejemplo aquí en la figura 236, allá es un segmento de línea recta. Yo les voy a enseñar una forma general de hacerlo donde pueden resolver cualquiera de estos casos, pero tiene un poco de una sutileza que dependiendo de la forma de la función es la forma en que deben elegir ustedes los intervalos de integración. Entonces, por eso estos casos, estas figuras, son casos que dependiendo el problema, la figura que ustedes elijan, puede tener diferentes formas de elegir el intervalo de integración. Y ese es el detalle sutil que ustedes deben de entender para poder resolver Fourier. Realmente no es difícil, pero si ustedes no comprenden cómo elegir adecuadamente sus intervalos de integración, entonces tienen problemas para resolver Fourier, ¿ok? Entonces aquí hay otro caso, si la otra se fijan es como una función escalonada, la otra es parecida, o sea, la 237 es parecida a la 238, solamente que se desplaza la función. Y bueno, ahí tienen la 14. Bueno, cada uno de esos problemas, les repito, están pensados para que ustedes varíen sus intervalos de integración. Si de este tipo de problemas, o sea, yo voy a tomar uno muy parecido, una función cualquiera de estas, y quizás le cambie, en vez de que vaya de -2 a -1, mejor lo pongo de -2 a 0 o algo así. O sea, un pequeño cambio. Pero los problemas, o sea, se van a basar en este tipo, en esta figura, en estas figuras que les estoy mostrando. ¿Queda claro? Para el ejercicio 2, observen ustedes que esto es importante, eso vale 25 puntos. O sea, no es cualquier, tienen que saber Fourier. ¿Sí se dan cuenta? O sea, les pesa mucho en su examen. A ver, vamos a ver los que están relacionados con el ejercicio 2. Miren, en la página, se ve borroso, la verdad, creo que le voy a tomar otra foto. A ver. Sección 3.3. ¿Sí lo ven? Sí, sí se ve. Muy bien. Miren, la primera sección donde dice en cada problema del 1 al 8, encuentre la integral de Fourier compleja de la función y determine a qué converge esta integral. Esa es otra instrucción que podría estar en el inciso 1. O sea, en el inciso 1 les voy a poner o un problema de los que les acabo de mostrar que está relacionados con serie de Fourier, o les voy a poner uno cualquiera de estos 8 que dice esta instrucción. O sea, voy a tomar uno sencillo, no les voy a poner uno muy complicado, pero ustedes deben saber resolver esto. Eso es para el primer inciso. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí. Ok.
Muy bien. Para el problema 2, observen ustedes. De la sección, o sea, donde está el inciso 6. Bueno, más bien, esta es la sección, como la sección 1, porque no le tienen puesto número aquí en el libro. Son del 1 al 8. Bueno, después del 1 al 8 hay una instrucción. Lean ustedes la instrucción. Dice, en cada problema del 9 al 18, encuentre la transformada de Fourier de la función y dibuje el espectro de amplitud. Eso no les voy a pedir dibujar el espectro de amplitud, pero están pidiendo calcular la transformada de Fourier. Dice, siempre que aparezca acá en una constante positiva, dice. Para algunos de los problemas usarán uno o más de los teoremas de esta sección. Y dice, junto con las siguientes transformaciones, que ya se las dan, ya ustedes no las tienen que resolver, se las dan ya resueltas. ¿Qué es lo que yo hago en esta instrucción, en el problema 2? Lo que hago es que les doy, digamos, les estoy dando el teorema que van a usar, porque es muy difícil que ustedes memoricen todos los teoremas. Entonces, por ejemplo, aquí les estoy diciendo que con el teorema del desplazamiento en el tiempo, les estoy dando el hint, por decirlo. Les estoy diciendo cuál es el teorema. Ya con eso ustedes saben qué teorema van a utilizar y van a saber qué van a resolver. En esta lista nada más, en esta instrucción solo están hablando de la transformada de Fourier, son los problemas del 9 al 18. Pero si ustedes ven los problemas que siguen, en los problemas del 19 al 24, dice, encuentre la transformada inversa de Fourier, y son esos problemas. Si ustedes se dan cuenta, el problema 1 es el problema 21. O sea, el que puse en el examen es el problema 21. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, ustedes, esta información que les están dando antes sí se utiliza en algunos casos, aunque son resultados que son aplicables para la transformada de Fourier, pero sí se utilizan en algunos casos. Yo en estos ejercicios les di toda la información que tenían que ustedes utilizar para poderlo resolver. Realmente lo que tenían que hacer era nada más pues saberlo hacer, pero tenían toda la información que necesitaban para resolverlo. O sea, ya no tenían que ustedes estar integrando, más bien lo que tenían que hacer era nada más aplicar los teoremas o cosas de ese tipo, o sea, que están aquí dichos, ¿no? Pero no tenían por qué hacer una integral extenuante o una álgebra exagerada. No sé si ustedes sepan estos temas, pero yo lo voy a explicar, espero que me dé tiempo. El martes voy a trabajar con la transformada inversa de Fourier, voy a trabajar con estos teoremas, pero tienen que revisarlo. O sea, para que el fin de semana ustedes se ubiquen, o sea, vean cuánto más o menos les va a pesar, vean qué no saben, vean si con lo que saben juntan los puntos que necesitan para poder pasar, ¿no? Bueno, este sería, va a ser un examen muy parecido, o sea, en cuanto al contenido, las instrucciones. Vean ustedes ahora el ejercicio 3. Mediante el teorema de los residuos, encuentre esta integral. Miren, las integrales impropias las que puedo poner en el examen, esas esperaba verlas hoy, pero ahorita voy a ver qué podemos hacer, porque es un montón, es muchísimo esto. Hemos visto todavía las series. A ver, les voy a mandar también las integrales. Cualquiera de las integrales de esta página les puedo poner. A ver. Ok. ¿Ya las vieron? ¿Perdón? Ya. Se ven bien, ¿no? ¿O se ven borrosas? Bueno, apunten la página. Estas integrales, ¿se ven borrosas? ¿Se ven borrosas? Un poco borrosas, ¿no? No, se ven un poco más o menos. Bueno, estas integrales son las integrales de la página 213 y 214 del libro de Churchill. ¿Ok?
estas integrales tienen una particularidad de que la parte de la integral, la que se resuelve sobre el plano complejo, siempre vale 0. Entonces, realmente eso les da una ventaja porque, bueno, no les voy a pedir que, o sea, les voy a pedir o que consideren que la parte sobre el plano complejo vale 0. Se los voy a dar como un dato para que nada más resuelvan la integral con el teorema de los residuos. O sea, lo que van a hacer realmente nada más es aplicar el teorema de los residuos y resolverla. Entonces, para que no sea tan tedioso su examen, porque si tienen que demostrar que la parte de la integral sobre el plano complejo vale 0, la verdad, o sea, no es nada de otro mundo, yo lo hago en mis clases, pero se les va a hacer más complicado el examen. Entonces, pueden usar un teorema, incluso voy a al menos les paso el teorema, y nada más checamos que todas estas funciones, por ese teorema, valen 0. Entonces, sí, yo creo que eso voy a hacer para que ustedes justifiquen por qué vale 0. Por si algún profesor se pone en algún plan así, oye, pues no me lo demostraste, aunque yo no he visto que nadie lo demuestre, pero no sabemos. ¿Ok? Muy bien. Bueno, de estos 3 ejercicios, véanlo, 1, 2, 3, son los primeros 3, van de cajón. ¿Ya lo entendieron? Se tienen que enfocar en, o sea, eso lo tienen que saber bien. ¿Cuántos puntos vale eso? Toda esta suma. 25, 6. 30, 40, son 60 puntos. Si ustedes llegan a ese examen y no saben esto, están reprobados. ¿Queda claro? Si se enfocan bien en esto y aprenden por lo menos bien esto, o sea, que resuelvan, fíjense, es relativamente fácil. Bueno, no es muy fácil, pero está lachoso, pero si se pudieran, con que resuelvan esto, estas integrales, a lo mejor se las dividen o no sé cómo, pero con que las estudien o las sepan resolver, y sepan resolver los ejercicios de la serie de Fourier y la sección 3.3, la integral de Fourier y las transformadas de Fourier, ustedes deben sacar en principio un 6. Si lo saben bien, ¿no? Si lo aprendieron. Ahora, ¿qué es lo demás? Bueno, pues lo demás... Profe, tengo una pregunta con la imagen que acabo de mandar. Sí. En la segunda parte no se ven bien las soluciones. En la segunda, las soluciones. Ajá. O no sé si esas no son parte de la lista. No me acuerdo. Sí, hay unas que traen solución, que dicen... ¿Qué página era? 113, ¿no? Yo no me acuerdo. 113, 114, algo así. 114. Ajá. No son 113, son 100, ¿qué? Lo dije mal. 113, 214. ¿100 qué? 213, 213. Ah, perdón, 213, sí, cierto. Aquí está, 213. Ajá, la última se ve mal. O sea, ¿en cuál ejercicio? En las soluciones de los ejercicios 13 a 16, creo. 16. A ver, le voy a dar. Bueno, básicamente ahí es donde ustedes tienen que enfocar buena parte de su esfuerzo para el examen, ¿no? Si supieran bien esos temas, pues estarían ya del otro lado. Ahora, y en esos ejercicios me voy a enfocar, o sea, no voy a inventar nuevos problemas y cosas así muy sofisticadas. ¿No? A ver, el siguiente ejercicio, pues es calcule para n igual a tal, pues 1 menos i a la i. ¿Cuánto vale eso? ¿No? Eso es un número z a la z. Eso, hay cosas que ustedes pues ya deberían saber, les digo, no puedo, o sea, sí les puedo ayudar, pero no sé si saben esto, digo, hay cosas que, o sea, cómo elevan un número complejo a la z, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Aquí tienen una serie, probar esta serie, que esto es igual a esto. Ahí les dan la sugerencia. La inversa. Y miren, aquí hay un problema que viene con la inversa. A partir de la función f de z igual a tangente de z, encuentre su inversa.
Entonces, los otros 40 puntos, pues es un poco de lo que corresponde al álgebra de la variable compleja. ¿Ok? Y es un poquito lo que hemos repasado en las últimas 2 clases, un poco del álgebra. Entonces, no puedo resolver todos los problemas, pues, porque son muchos, ¿no? Elegí algunos que se ven un poco más complicados para que ustedes vean. Entonces, básicamente, pues esta va a ser la estructura del examen que van a presentar el jueves, perdón, es jueves, ¿no? No es miércoles. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, ¿Nadie? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, pues ya les Profesor, una pasé. pregunta. Sí, dígame. Es una pregunta tonta, pero No. si no, o sea, dijo que los 3 son obligatorios, o sea, los primeros 3 son Ajá, obligatorios. van a ser obligatorios, sí. O sea, suponiendo que se resuelvan pero están mal o uno no se resuelva, ¿se anula el examen? ¿Cómo que se anula? No, Ajá, o sea, si tú no lo resuelves, o sea, no, creo que no me entendiste. No. O sea, son obligatorios en el sentido de que, tú que yo quiero hacer 100 puntos, ¿no? ajá, Entonces, imagínate que tomo el 6, son 20 puntos, ¿no? Tomo el 5, son otros 20, ya tengo 40. Resuelvo el 4 y ya tengo 60. Resuelvo el 2, ¿no? Tengo 75 y el 3, ¿no? Otros 20, ¿no? ¿Dónde está esto? ajá, O sea, sumo 100 puntos, pero no toqué el 1, por ejemplo, ¿no? O no hice el 3, por ejemplo. Entonces, según yo, ya hice mis 100 puntos, pero no. O sea, tú debiste haber hecho los primeros 3, que esos te van a valer, son tus 60 puntos que tienes que, esos son los que te voy a calificar. Y los otros 40 puntos, pues están libres. Puedes elegir cualquiera de los otros 3 para sumar ok. tus otros 40. ¿Sí me entienden? Ok, sí. A eso me refiero con que es obligatorio. O sea, que no es resolver 100 puntos los que tú quieras, no, tienes que resolver los primeros 3 y luego resuelves lo que sigue. Ok, Ya tienes libertad de hacer los otros 40 como los que tú quieras. ¿Ok? ok. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Por el momento no, profe. No. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Voy a salir y vuelvo a entrar, ya se nos va a acabar el tiempo. Y voy a resolver. ¿Qué temas quieren resolver? ¿Qué quieren? Creo que ayer había comentado que íbamos a ver series, ¿no, profesor? ¿Sabes que todos quieren ver series? Residuos. No tengo ningún problema. Así les Residuos también interesa. estaría muy bien. Estaría muy bien. Ok, bueno, entonces salgo y entro y comenzamos con las series, ¿no? Sí. Ok. Sí, está Ok. bien. Órale. Alrededor de z igual a z0. ¿Y qué significaba eso? Significaba que si ustedes tienen una función f de z, vamos a suponer que aquí tengo un punto, vamos a suponer z0, aquí. Entonces, en este punto era posible calcular con respecto, o sea, vamos a poner que aquí está centrado, hay un círculo, suponer que aquí este círculo tiene un radio r. Entonces, era posible en el interior de este círculo calcular el valor de f de z. Es decir, cuando yo hago una serie de potencias de esta forma, hay una restricción para el cálculo de f de z. Esa restricción viene dada por z menos z0, que en este caso se dice que es la función desarrollada o expandida alrededor del número complejo z0. Significa que hay un círculo de radio r, que donde esta r puede ser infinito. O
o sea, no necesariamente es finito. Donde esta expresión es válida. O sea, yo tomo una función, la desarrollo como una serie de potencias, es decir, calculo los coeficientes o los valores de A0, A1, A2, etcétera, y alrededor de un número Z0, entonces le va a corresponder ciertos coeficientes, A0, A1, A2, etcétera, de modo tal que para cualquier valor de Z que se encuentre en el interior de este círculo, el valor de la función puede ser calculado de manera correcta. Eso significa desarrollar una serie de potencias, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a buscar algún ejercicio que nos permita entenderlo un poquito mejor. Por ejemplo, vamos a empezar con algo sencillo. Vamos a suponer que tenemos 1 más z más z al cuadrado más z al cúbico. Aquí tenemos más z a la k si quieren. Y así hasta infinito. Recuerden que las series de potencias son una sumatoria infinita, ¿no? Hasta infinito. Todo esto me dicen que es igual a 1 sobre 1 menos z con el módulo de z menor que 1. Entonces, si nosotros resolviéramos esto, vamos a suponer que esta es la serie de potencias S infinita, ¿no? Si yo tuviera Sn, por ejemplo, para n términos, o sea, la serie parcial de esto, entonces yo tendría 1 más z al cuadrado, hasta el último término que sería z a la n, ¿ok? Ahora, vamos a suponer que yo multiplico esto, vamos a poner aquí, vamos a poner que multiplico esto por 1 menos z, ¿qué me daría esto? Me va a dar 1 más z al cuadrado más z a la n, ¿sí? Y luego sería menos, aquí estoy multiplicando 1 por todo esto, y luego multiplico menos z por lo que sigue, sería z más z al cuadrado, ¿no? Así, hasta z a la n más 1. Estamos de acuerdo, ¿no? Aquí z por z a la n es z a la n más 1. O sea, más bien aquí creo que, bueno, es que primero había escrito esto. Me brinqué un paso, perdón. O sea, primero tenía yo esto. Esto es la suma parcial. Y luego que tengo esto, ahora multiplico Sn por 1 menos z, que ahora sí es igual a esto. ¿Ok? Entonces, si ustedes observan aquí, se elimina esta con este, el cuadrado con esta con la penúltima, aquí sería z a la n. Y lo que me va a sobrar, el hecho de haber hecho s a la n por 1 menos z, es igual a 1 menos z a la n más 1. ¿Sí? Entonces, para que esta serie pueda ser convergente, ¿sí? O sea, que cuando yo sume estos números complejos, si ustedes se fijan, 1 es un número complejo, aunque es un número real puro, pero pertenece a los complejos. Z es otro número complejo. Z al cuadrado es otro número complejo. Si la serie es convergente, entonces el límite cuando n tiende a infinito, o sea, cuando esta serie, que es esta serie parcial, se convierte infinitamente grande, me debe dar un número de la forma a más bi, es decir, un número complejo finito, o sea, como diría, número complejo conocido, que se puede expresar, no un número con valores infinitos, ¿ok? Entonces, si es convergente, debe ocurrir esto. Entonces, aquí si ustedes se fijan, si yo aquí aplico este producto, me da 1 menos z a la n más 1. Si yo aplico el límite cuando n tiende a infinito de z a la n más 1, si esto tendiera a infinito, ¿cómo es un número complejo z? Ya lo habíamos comentado ayer. Es el módulo de z por e a la i teta, ¿no?
Entonces, si esto lo elevo a la n más 1, pues esto me va a dar z, el módulo de z a la n más 1 por coseno de n más 1, porque recuerden que esto se eleva, es n más 1, se multiplica por teta, multiplicado por teta, más i seno de n más 1 por teta, ¿ok? Y ese sería el límite cuando la n tiende a infinito. Entonces, fíjense, si esto tiende a infinito, ¿sí? Y el módulo de z es un número diferente de 0, o sea, es un número diferente de 0, o no cercano a 0. El producto de esto, este número z, al elevarlo a una potencia infinita, aunque sea un número pequeñito, se va a hacer, bueno, habría que ver, ¿no? Porque si su módulo es mayor que 1, más bien, si su módulo es mayor que 1, sí me da una divergencia, porque si es menor que 1 tiende a 0, ¿ok? Entonces sí es cierto. Entonces aquí viene la restricción que que aquí sale, miren, esta que está aquí. Vean. Por ejemplo, vamos a suponer que el módulo de z sea 0.1. Vamos a suponer, es un ejemplo práctico para entenderlo mejor. ¿Qué pasa si lo elevo al infinito? ¿Cuántas veces se va a multiplicar 0.1 por 0.1? Infinito. ¿Cuántas veces? Pues infinitas veces, Pues ¿no? infinitas veces, exactamente. Vamos a suponer, ¿qué es lo que está haciendo cada vez que lo multiplico? Así para que lo vean más claro. Primero yo tenía un número 0.1 y cuando lo multiplico por 0.1 lo reduzco en su 10%. O sea, lo reduzco al 10%, ¿no? El producto de esto, si lo multiplico por 0.1, pues le vuelvo a sacar el 10% y así se va. Entonces, cuando lo multiplique infinitas veces, este número, ¿a qué valor se aproxima? 0. 0. Si z es mayor que 1, el módulo absoluto de z es mayor que 1, por ejemplo, 1.1, vamos a poner. Cada vez que multiplico esta cantidad por 1.1, la incremento en un 10%. Si hago este producto infinitas veces, ¿qué me va a dar? Infinito. Infinito. Entonces, fíjense, el valor del módulo de z es importante, porque si yo quiero hacer que esta cantidad converja a una forma, a un número complejo dado, entonces, si el módulo de z es mayor que 1, esto se convierte en un número complejo con módulo infinito. ¿Sí? Y un número complejo con módulo infinito no es convergente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y si el módulo de z es menor que 1, entonces esta cantidad se hace 0. ¿Están de acuerdo? O sea, se vuelve un número convergente. Este producto por esto se convierte en algo convergente. Y si es igual a 1, pues está indefinido, ¿no? ¿Ok? O sea, ¿por qué queda indefinido? Porque, fíjense, esta sumatoria, Sn, si la despejo, me va a quedar 1 entre 1 menos z. O sea, despejando, o sea, suponiendo que tomo el valor absoluto de z menor que 1, aquí está, si tomo el valor absoluto de z menor que 1, entonces, esto es para valor absoluto de z menor que 1. Entonces, este término se hace 0, ¿sí? Y me queda que Sn, en el límite, cuando n tiende a infinito, la suma de todos los términos multiplicada por 1 menos z vale 1. Si yo lo despejo, me queda esto. Pero si yo tomara que es válido para z igual a 1, tendría un cociente de 1 menos 1, o sea, tendría un cociente entre 0. Y ese cociente no es válido. Entonces, ustedes se dan cuenta, lo que estoy obteniendo es que 1 más, bueno, voy a escribirlo de una forma más compacta. La sumatoria. ¿Cómo escribirían esta sumatoria ya en términos del símbolo de la sigma? Esto es una sumatoria, pero ¿cómo lo escriben ya de manera compacta? Vean, va desde 1. Historia de n igual a 0 hasta Muy bien. infinito. Sería de n igual a 0 hasta infinito.
de z a la n. Esto va a ser igual a 1 sobre 1 menos z para, ahí es donde viene la restricción que les estoy diciendo, menor que 1. ¿Qué significa esto? Que si ustedes se van aquí, ahorita vamos a dibujar. Observen ustedes, esta es una serie de potencias alrededor de qué valor de z. Recuerden ustedes, ¿cómo puedo escribir una función en términos de series de potencias? Como la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de a subíndice n por z menos z0 a la n. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuánto valen aquí los ANs? Mm. ¿Cuánto vale Z0? 0. Esta es una serie, de hecho, de Maclaurin, ¿no? De tipo Maclaurin, pero aquí, bueno, realmente aquí no se llaman Maclaurin, se llaman de Taylor. O sí, yo no. Ah, sí, perdón, sí, yo estoy equivocado. Es que estoy pensando en cálculo aplicado, pero sí, también aquí le llamamos serie de Maclaurin. Es una serie de Maclaurin. Y, ¿qué significa esto? Que en un círculo de radio 1, ustedes pueden encontrar, o sea, quiere la función f de z que ustedes están aproximando, es esta. O sea, f de z igual a 1 sobre 1 menos z. Ustedes lo pueden representar como serie de potencias en una región que contiene a todos los puntos encerrados en un círculo de radio 1 centrado en z0 igual a 0. ¿Sí? Por decir así, por ejemplo, ¿no? Podríamos pensar en este punto, en el de aquí, suponiendo que sea este punto, no sé, vamos a ponerlo más fácil, vamos a poner que aquí lo pongo en medio, suponiendo que esto es un medio de I, ¿sí? Entonces ustedes pueden tomar f de un medio de I, pues es 1 sobre 1 menos un medio de I, ¿no? Ustedes hacen esta diferencia, ¿qué les va a quedar? Pues el 2 lo pasan multiplicando allá arriba, quedaría 2 por 2 menos I, ¿no? Este es un número complejo, ¿no? Si ustedes lo quieren dejar en su forma cartesiana, recuerden que lo multiplican aquí por su conjugado, 2 más I, multiplico aquí por 2 más I arriba, y me va a quedar que va a ser 4, aquí sería, ¿cuál es el módulo de esto? ¿No? Sería 2 por 2, o sea, serían 3, ¿no? O sea, ¿esto cuánto les da? Díganme. 5. Ah, no. Sí, 5. Porque es el cuadrado del... Ahora es 4 más 1, ¿no? Ajá. Ok, está bien. Sí, o sea, es el cuadrado menos el cuadrado de I cuadrada, que sería menos 1. Entonces, 5, tienen razón. 4 quintos, aquí es 2 por 2, 4. Y aquí quedaría 2i más 2i sobre 5. Y este es el valor de la función f de z evaluada en un medio de i. Eso significa que si ustedes meten en este problema, o sea, en este caso, para este ejemplo particular, meten este valor de z en esta sumatoria, ya se hacen la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, de un medio de i a la n. Si ustedes efectúan esta sumatoria y suman los infinitos términos, el resultado que les debería dar es este número. ¿Queda claro? Eso lo pueden hacer como un ejercicio en su casa. Ahorita no tiene caso perder tanto tiempo en eso. Eso es lo que está diciendo. Pero si ustedes tomaran un número aquí, por ejemplo, este es un círculo de radio 1, vamos a poner aquí, son 3 medios de i, y ustedes sustituyen aquí 3 medios de i. Eso les va a dar un valor para f de z. Pero cuando ustedes sustituyan ese número que les estoy dando aquí afuera en esta sumatoria, ya no van a recuperar el valor de f de z. Están fuera del radio de convergencia. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí?
Entonces, nosotros aquí lo que hemos hecho es un desarrollo en serie de potencias de esta función, 1 entre 1 menos z. Ahora esta función es muy importante porque se puede aplicar en diferentes cosas. Aquí vamos a ver un ejemplito. Por ejemplo, aquí tienen 1 f de z. Por ejemplo, si les pidieran desarrolle en series de potencias, f de z igual a 1 entre 1 menos z al cuadrado. ¿Qué harían ustedes? A ver, díganme. No, estoy checando aquí en el libro algunos ejemplos que hay, ¿no? Para ver cuáles son. Sí, pero las subiré después. A ver, ¿qué hacen aquí? Piensen que pueden utilizar lo que ya sabíamos, o sea, lo que hemos aprendido aquí. Ustedes ya aprendieron algo. ¿Qué fue lo que aprendieron? Bueno, por lo menos aprendieron que la sumatoria de z a la n, desde n igual a 1 hasta infinito, es igual a 1 sobre 1 menos z, que es como la serie geométrica, ¿no? En variable real, y donde el módulo de z es menor que 1. Ustedes saben que esto se cumple, eso ya está bien establecido. Es una identidad que ustedes pueden utilizar el día de su examen. No tienen que demostrarla, es algo que se sabe bien. Ahora, imagínense que les piden desarrollen series de potencias ahora a esta función. Sí, es este ejemplo. No quiero ver que sí lo copié bien. Sí, es el ejemplo, ¿no? Un ejemplo ¿Qué harían ustedes utilizando esto? ¿Qué se les ocurre? Podríamos dividirlo, bueno, el dividendo, dividirlo entre z cuadrada. A ver, ¿qué pasa si, por ejemplo, escribo n igual a 1 hasta infinito? Vamos a suponer que le cambio el nombre. Le pongo u a la n igual a 1 sobre 1 menos u con el módulo de u menor que 1. Ahora quiero aplicar esto para resolver esto. ¿Qué harían? ¿Alguien que me diga algo? Bueno, yo creo que se me podría ocurrir escribir u igual ¿Parciales? al cuadrado, ¿no? ¿No podrían hacer eso? Sí, Sí, sí se puede. Sí, ¿verdad? O sea, como que no hay nada, como que me impediría hacer eso, ¿no? Ahora, entonces esto sería la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito. Como u vale z cuadrada, pues sería z al cuadrado a la n, que es igual a 1 sobre 1 menos z cuadrada, pero pues aquí debe ser que el valor absoluto de z cuadrada, ¿sí? Debería ser menor que 1. ¿Ok? Ahora, ¿qué significaría que el valor absoluto de z al cuadrada sea menor que 1? es que z sea menor que 1 también, ¿no? Ajá, ¿y cómo lo probamos? A ver, tendríamos que z al cuadrado sería como z por z, ¿no? El valor absoluto de esto menor que 1. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos hacer? Podríamos tener... O lo que podríamos sería quitar el valor absoluto, ¿no? Poniéndolo como que menos ¿Cómo que 1. quitarlo? Como despejarlo sería quitar el módulo. Sí, es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Despejarlo, despejar aquí esto que está aquí. Entonces, fíjense, el valor absoluto de z cuadrada sería
No quedaría Aquí es más que- fácil, permítame, pero por favor. Sería módulo de z por e a la i teta, ¿no? Si yo lo elevo al cuadrado, sería módulo de z al cuadrado por e a la i 2 teta, ¿no? Esto sería el número z al cuadrado. Ahora, ¿cuál es el módulo de z al cuadrado? Conjugado de Z. ¿El conjugado de z? No. A ver, z es esto, es módulo de z por e a la i teta. ¿Estamos de acuerdo? Z al cuadrado pues sería multiplicar z por z. Entonces, si ustedes multiplican esto, este es el valor absoluto de z, o sea, su módulo, va a dar el módulo al cuadrado, y e a la i teta por e a la i teta pues va a dar e a la i elevado a la 2 teta. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este es un número complejo. Este le pueden llamar, si quieren, z1. ¿Cuál es el módulo de este número complejo? Pues esto. Su módulo es su magnitud. O sea, recuerden ustedes, a ver, vamos a poner que tengo este número. Vamos a poner que aquí valga 2 y aquí valga 3. Entonces va a ser el número 2 más 3i. Si yo, este número vamos a poner que se llama z1. ¿Quién es el módulo de z1? Pues todos me van a decir, aquí sería 2 al cuadrado, no es la hipotenusa, es el valor de esta distancia, la distancia que hay del origen a este punto. Van a decir, este cateto vale 2, ¿no? Entonces sería 4, o sea, su cuadrado, ¿no? 2 al cuadrado. Este cateto de aquí vale 3, aquí me daría 9, ¿no? Luego 9 más 4 son 13, entonces este número de aquí debe valer raíz de 13. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y esto tiene un ángulo teta, no sé cuál ahorita, pero tiene un ángulo teta. Entonces, este número z1 sería raíz de 13 por e a la i teta. Si yo les pregunto cuánto vale el módulo de este número, ¿ustedes qué me dirían? Su magnitud. ¿Cuánto vale? Raíz de 13. Raíz de 13. La parte angular, si yo lo calculo, vale 1. O sea, si yo multiplico esto por su conjugado, es e a la i teta por su conjugado, que es e a la menos i teta, da e a la 0 y eso es 1. Y queda que nada más es esto, ¿no? La raíz de 13. Muy bien. Entonces, yo les digo, z1 es igual al módulo, este es su módulo, z al cuadrado por e a la i 2 teta. ¿Cuánto vale el módulo de este número? Módulo de z al cuadrado. El módulo de z al cuadrado. Si yo les digo ahora que yo estoy calculando el módulo de z al cuadrado es menor que 1, ¿cuánto valdrá el módulo de z? Menos que 1. Pues también, Ra- ¿no? Porque, Sería raíz perdón, de 1, ¿no? ese es módulo, miren, esto ya es un número, el módulo, si ustedes se dan cuenta, esto ya es un número real. O sea, ya no es un número complejo, es un número real. Entonces, imagínense ustedes que yo les digo esto. A ver. Vamos a poner que yo les digo, este número se llama alfa. Entonces, alfa al cuadrado es menor que 1. Es una desigualdad en números reales. Es como si fuera y cuadrada menor que 1. ¿Y cuadrada qué es? Es una parábola. ¿Ok? Esta parábola les dicen, aquí está el número 1. ¿Sí? Entonces, les dicen que y cuadrada es menor que 1. Aquí está 1. Quiere decir que para qué valores de x esto se va a cumplir. Se va a cumplir para menos 1 y 1. O sea, la solución de esta gráfica, llámenle y si quieren, o alfa contra x. Esta es la gráfica de alfa al cuadrado. ¿Sí? Es una función de alfa. Función de alfa igual a alfa al cuadrado es una parábola. Si ustedes resuelven esta desigualdad, ¿para qué valores de alfa es válida? Para estos valores que están entre menos 1 y 1. Entonces, decir esto implica que alfa, o sea, la solución está entre menos 1, menor que alfa, menor que 1. Ahora, ¿para qué valores es válida esta? O sea, ¿esto qué es? Es esto.
valor absoluto de z menor que 1. O sea, valor absoluto de z menor que 1 es lo mismo que decir menos 1 es menor que el valor absoluto de z, el valor absoluto de z es menor que 1. O sea, esto es esto. ¿De dónde sale esto? Bueno, esto sale de aquí, que el valor absoluto de z al cuadrado lo puedo escribir como z, como el módulo de z elevado al cuadrado, es lo mismo. Y esto es menor que 1. La solución de esta desigualdad significa que el valor absoluto de z está en este intervalo. Como cuando resuelven una desigualdad en cálculo 1. ¿Ok? Entonces, la solución es esta. Módulo de z es menor que 1. Entonces, observen ustedes en este ejercicio qué fácil fue. Si f de z es igual a 1 sobre 1 menos z al cuadrado, entonces sería la sumatoria de... Aquí se multiplican, ¿no? La n es una potencia que está afuera, sería z a la 2n. Sería desde n igual a 0 hasta infinito, de z a la 2n. Entonces aquí ya ustedes ya obtuvieron una representación en series de potencias. ¿De qué otra manera podrían resolver eso? De lo que ustedes ya saben. Otro método para resolverlo. ¿Cómo lo harían? Con series de Taylor. ¿Y cómo son las series de Taylor? Bueno, las series de Taylor dicen que f de z se la desarrollo como una serie de potencias. Los coeficientes AN son la enésima derivada de z sobre n factorial evaluado en z igual a z0. O sea, este valor. O sea, f de z lo puedo escribir como la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de la enésima derivada de la función con respecto a z de n factorial entre n factorial. Todo esto evaluado en z igual a z0. Esos son los coeficientes. Todo esto multiplicado por z menos z0 elevado a la n. ¿Sí? Aquí nada más no se olviden que esta notación así significa que es la enésima derivada de f de z con respecto a z. ¿Ok? Si quieren que lo copien, esta es otra forma de resolverlo. Aquí, ¿qué tendrían que hacer? Tendrían que calcular las derivadas de esta función, evaluarlas, en este caso z0 vale 0, evaluarlas en 0, e ir calculando cada uno de los coeficientes a n. Y una vez que ustedes vean el comportamiento de esos coeficientes, entonces proponen una fórmula de recurrencia que los represente. Y esa fórmula sería puesta aquí. Por ejemplo, en el caso anterior, aquí los coeficientes, ustedes me habían dicho cuánto valían. Los AN, ya no me acuerdo aquí. Aquí los AN valen 1. Quiere decir que si yo hubiera derivado esto, o sea, 1 entre 1 menos z, lo hubiera derivado varias veces, y hubiera sustituido en z0 igual a 0, me hubieran quedado que los coeficientes AN en términos de sus derivadas valen 1, porque es el resultado que nos dio. O sea, ya sea que ustedes lo hagan por Taylor o lo hagan con este método de algebraico, el resultado es el mismo. No hay es única la representación de una función en series de potencias. No hay dos representaciones diferentes. ¿Queda claro? No sé si tienen alguna pregunta. Y ahorita podemos verlo con más detalle, nada más les estoy diciendo que también es la única forma de hacerlo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. ¿No? ¿Lo quieren copiar o ya lo copiaron?
Sí, ¿lo podemos copiar? Perdón. Sí, nos espera tantito. Sí. ¿Ustedes me dicen en qué diapositiva me coloco? Vamos a hacer otros ejercicios para ir viendo poquito a poquito cómo se va haciendo un poco más difícil, ¿no? Vamos a ver, miren, en el problema 7 hay hay dos incisos, no sé si lo ven. En la segunda foto que les envié, Sí, ya. ¿ya? Miren, uno dice, inciso, vean, dice probar que, así muy directa la instrucción, probar que 1 entre z al cuadrado es igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de n más 1 por z más 1 a la n, donde el módulo de z más 1, ese es el radio de convergencia. Esos son los valores de z que restringen a este desarrollo de potencias. E inciso B, 1 entre z al cuadrado es igual a 1/4 por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n por n más 1 por z menos 2 sobre 2. Todo esto para el módulo de z menos 2 menor que 2. ¿Están de acuerdo? Si ustedes observan la función, ¿cuál es la función que yo quiero desarrollar? En series de potencias. ¿Cuál es la función que quiero desarrollar en serie de potencias? A ver, díganme. 1 sobre z al cuadrado. Muy bien. F de z quiero desarrollar 1 sobre z al cuadrado. Hay dos formas de resolverlo. Una sería aplicar lo que ya sé de la serie de Taylor. O sea, sería calcular la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito. Esta es una serie de potencias de z menos z0 a la n, que va a ser igual a la sumatoria, lo que acabo de decir, la enésima derivada de z sobre n factorial, evaluada en z0, todo eso multiplicado por z menos z0 a la n. ¿Ok? Pues esto a lo mejor no es tan difícil, pero el problema aquí, ¿cuál sería? Bueno, pues sería hacer las derivadas y calcularlo, ¿no? Es una manera. Profesor, Sí, en el inciso B, el z menos 2 sobre 2 va a la n. sí. Aquí se me fue, ¿no? No lo copié. Esto va a la n, ¿no? Ujú. Sí, gracias. Entonces, fíjense, esta sería una opción. Bueno, antes de hacer eso, hay que ver bien qué es lo que me están dando. Observen ustedes, esta serie de potencias que está
Porque hay un 2 allá dividiendo, observen ustedes. O sea, la forma de una serie de potencias es así, AN por Z menos Z0, la N, ¿no? Todos estamos de acuerdo, ¿no? Ya dijimos, estos son los coeficientes y Z0 es el número alrededor del cual estoy desarrollando la serie. Pero aquí no es muy claro, porque si ustedes se fijan, el 2 divide a Z, y también divide pues, al Z0, que podría ser así como el Z0. ¿Qué harían ustedes para tenerlo un poquito más claro? Podríamos factorizar el 1 en la n. Factorizo 2 a la n, 2 a la n, que aquí está, que es una constante, y esto queda multiplicado por z menos 2 a la n. Entonces, esta parte sería la parte de los coeficientes, y esta parte, pues sería la parte, ahora sí, esta. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Ok. Sí. Bueno, entonces, eso es para que tengamos una visión más o menos de qué queremos hacer. Ok, vamos a resolver el primero. Nosotros sabíamos que 1 sobre 1 menos z era igual a ¿qué? Que me digan todos, por favor. A N. No, No, a me Z a la acaban de N. hacer. No, es A z Z a a la la n. N. Hasta allá todos creo ya lo entendimos. Y la restricción era que el módulo de z era menor que 1. ¿No de acuerdo? Eso ya lo demostré en las diapositivas pasadas. Y supongo que todos ya lo entendieron, ¿no? Eso ya no se olviden de eso. Eso es como debe ser como su base, ¿ok? Ahora fíjense. Esta está desarrollada, todos ya me dijeron, alrededor de qué puntos tenemos desarrollada esta serie de potencias. O sea, ¿cuánto vale Z0? Alrededor de 0. Muy bien. Pero yo quiero desarrollar, quiero desarrollar una serie de potencias que no esté alrededor de 0. Yo quiero desarrollarla alrededor de 1. ¿Cómo escribiría una serie de potencias alrededor de 1? Por ejemplo, además vamos a suponer otra cosa. Miren, f de z igual a 1 entre z. Si ustedes lo derivan, ¿qué les da? La derivada de esto, derivada de 1 entre z con respecto a z, ¿qué les da? Menos 1 entre z cuadrada. Les da menos Menos 1 1 entre z z cuadrada. al cuadrado. Entonces, observen ustedes, esta es f', ¿no? La primera derivada. Observen que aquí, que este término de aquí, o sea, ¿cuál es la lógica que yo estoy siguiendo? Vamos a suponer que si yo tuviera una expresión de f de z desarrollada de n igual a 0 hasta infinito, como una serie de potencias alrededor de menos 1, ¿no? Es más, lo voy a escribir así para que ustedes, cuando lo repasen, no lo vean más claro. Menos 1, ¿sí? Si yo tuviera una expresión para 1 entre z como una serie de potencias de esto, entonces, si yo la derivo, obtendría la expresión de 1 entre z al cuadrado. Si luego esta cantidad la multiplico por menos 1, ya obtendría esto. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué es más fácil de hacer? Desde mi punto de vista es más fácil desarrollar 1 entre z en una serie de potencias de z, o sea, una serie de potencias alrededor de menos 1, derivarlo y llegar a una expresión de 1 sobre z al cuadrado como una serie de potencias alrededor de z menos 1. Para mí eso es un procedimiento que veo relativamente fácil, a que yo tuviera que construir esto, no sé, derivando con series de Taylor o de otra manera. ¿Ok? Entonces voy a seguir esa lógica con la finalidad de poder aprovechar esto que ya conozco, esta identidad. ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos que 1 sobre 1 menos z, ¿sí? Bueno, ya sabemos qué es, perdón, voy a hacerlo al revés. Tenemos que 1 sobre z, lo podría escribir, la quiero desarrollar alrededor de z menos 1. Entonces puedo escribirlo así como 1 menos z menos, era más 1, ¿no? Puedo escribir esto.
observen ustedes, 1, entonces aquí le voy a poner un signo menos. 1 menos z, y este menos por más me va a dar menos. 1 menos 1, ¿cuánto es? 1 menos 1, ¿cuánto es? 0. 0. Entonces, si ustedes se fijan, aquí me daría 0 y aquí me daría menos entre menos, me daría más. Es decir, 1 entre z lo puedo escribir de esta manera. Ahora, esto lo puedo escribir como así, como 1 entre 1 menos z más 1. Ahora esto puedo pensarlo que es de la forma 1 entre 1 menos u. Si quisiera desarrollar como serie de potencias 1 entre 1 menos u, ¿a qué sería igual? Me lo acaban de decir, aquí está. Z, Ok. Sumatoria n igual a la 0 suma de u, ¿no?, a la n. ¿Todos están de acuerdo? por la n. ¿Con la restricción de qué? ¿Con qué restricción? Módulo de u menor que 1. Esa es la restricción. Esto ya lo sabemos, ya les dije, esta es un punto de partida. ¿Cómo aplico esta identidad? Esta no es una identidad, bueno, este resultado, ¿cómo lo aplico aquí? Haciendo u igual a z más U 1. igual a z menos 1, ¿no? Si u es igual a z menos 1, Más entonces 1. yo tendría que 1 sobre z es igual a menos, porque hay un signo menos, la sumatoria de z más 1, ¿sí? Desde n igual a 0 hasta infinito, de z más 1 a la n. Todo esto para el módulo de z más 1 menor que 1, porque esta es mi restricción, ¿ok? Muy bien. Ahora, si yo desarrollo esto, aquí voy a tener menos, ¿sí? Si yo desarrollo esta sumatoria, ¿qué tendría? Para n igual a 0, ¿cuánto vale el primer término? 1. 1. Para n igual a 2, para n igual a 1, perdón, z más 1. Para n igual a 2, pues sería z más 1 al cuadrado, etcétera, ¿no? Y para el késimo término, hasta infinito, porque son infinitos términos. Y aquí es 1 entre z. Ahora sí, derivo. Derivada, a ver. ¿Sí ven aquí abajo o ya mejor me paso a la otra? Bueno, A otra hoja, por favor. entonces derivada de 1 en z con respecto a z sería la derivada de lo que está del lado derecho. Sería menos la derivada con respecto a z de 1 más z más 1, luego más z más 1 al cuadrado, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, la derivada de aquí, ¿qué me va a dar? Derivada de 1 en z, ya me lo dijeron, ¿cuánto da? Menos 1 entre z cuadrado. Menos 1 entre z al cuadrado. Aquí hay un signo menos. La derivada de este lado, ¿cuánto me da? Derivada del primero, 0. me daría 0. Luego la derivada de este, ¿qué me daría? 1. 1. La derivada del otro, 2 por z más 1. Luego la otra sería 3 por z más 1 al cuadrado. Solo voy bajando las potencias, ¿no? Y en la késima me daría k por z más 1 a la k menos 1 más, etcétera. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, ¿cuál es la fórmula de esta sumatoria? Díganmela. Aquí vamos a decir que el menos de aquí se elimina con el menos de aquí. Entonces ya quedaría nada más 1 entre z al cuadrado. ¿Cuál es esta sumatoria? A ver, en forma compacta, ¿cómo la escribo? Sería la sumatoria desde n igual a 0 de quién, a ver, díganme. N más 1 por z. Ok, n más 1 Por z más 1 a la n. por z más 1 a la n. ¿Con qué restricción?
más 1. Recuerden ustedes que es esta la restricción. Con la restricción de que z más 1 es menor que 1. Y es lo que le da el libro, ¿no? Sin inciso A. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Muy bien. Voy a tomarme un descanso de unos 15 minutos y resuelvo en el inciso B. Y aquí me conecto. Ok. 6:20, a las 6:20 me conecto, 6:21, algo así. ¿Ok? Vale.